seguimos con el tema de vida y libertad y cómo tenemos esa libertad en Cristo. Y estuvimos hablando de eso la semana pasada. La semana pasada empezamos. Espero que nos hayan seguido en línea, si nos están siguiendo en línea todavía. Pero vamos a seguir con esto. Y lo que quiero presentarles es algo que es algo un poco difícil de digerir. Es un poquito difícil de entenderlo, pero voy a hablar de la esclavitud inevitable. La esclavitud inevitable. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer de Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 34. Es un pasaje súper importante, un pasaje que verdaderamente me llama mucho la atención, porque vemos aquí a Jesús debatiendo con los sacerdotes, debatiendo con los fariseos, con los saduceos, con los doctores de la ley. Y está hablando con las personas de esa fe establecida. Le está diciendo esto. Juan 8:34 dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y le contestan, dicen: nuestro padre es Abraham. Replicaron: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad y he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente y expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les vengo y les digo la verdad, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? ¿Por qué no me creen? En que el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Esto es la palabra de Jesús. Señor Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Espíritu del Dios vivo, Espíritu, espero que tú te muevas. Pido que tú te muevas aquí en este lugar. Que tú toques a tu pueblo, aquellos que están aquí presentes, aquellos que están en casa. Pido que tú los protejas sobrenaturalmente. Si hay cualquier persona enferma, cualquier persona que está siendo afectada por este virus, por esta pandemia o por cualquier otra condición, pido que tú traigas sanidad sobre ellos. Cualquier persona que esté en desesperación financiera, en un problema, en una dificultad financiera, pido que tú provees para ellos. En tu santo nombre lo pido, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como vemos en este film que les acabo de enseñar, Pastor Humberto, bienvenido. Este corto que les acabo de enseñar, estas personas, estos judíos, habían sido esclavizados por los nazis, empezando en 1936, cuando subió Hitler al poder, en el 33, en el 36 fue cuando empezó todo lo Kristallnacht y empezaron a tomar los prisioneros y empezaron a quitarles sus derechos y los hicieron esclavos y no tenían ningún derecho. Entonces se les explotaba de maneras tremendas, se les explotaba la forma en la que vivían, se les consideraban, el término que le daban los alemanes era Untermensch, que significaban que eran subhumanos, no estaban considerados humanos, subhumanos, por eso les daban ese tratamiento que les daban. Entonces vivían en esa situación donde no se podían escapar, y si se escapaban o hacían cualquier cosa que no estuviera de acuerdo con sus guardias, recibían consecuencias muy fuertes, golpizas, los mataban, los usaban para experimentos.
Era una cosa horrible estar ahí. Inclusive estaba escuchando un rabino que decía, imagínense que los 10 mandamientos los reversearon, los pusieron en reversa. Eso es lo que estábamos viviendo. Es algo tremendo. Pero lo que le quiero preguntar a usted es, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Me imagino que algunos de ustedes que no crecieron en la iglesia como yo, vivíamos de cierta manera, hacíamos ciertas cosas y así era como, eso era lo que era normal para nosotros. Pero no sé si ustedes llegaron a un punto donde empezaron a ver consecuencias y en vez de mejorar siguieron empeorándose, siguieron hundiéndose, se sentían vacíos, sentían que nada los llenaba. Los problemas iban de mal en peor. El alcohol, las drogas, el sexo, nada de eso llenaba esa necesidad de nuestro corazón. Nada de eso solventaba nada. La compañía, todo, nada de eso servía. Eran cosas temporales nada más. Pero no solamente quiero hablar con las personas que vienen, que conocieron a Cristo y que no crecieron en un hogar cristiano. Quiero hablar con las personas también que crecieron en un hogar cristiano. A lo mejor conocían, tenían el entendimiento, habían oído del Señor, pero no habían tenido un encuentro con Él. ¿Cuántos de ustedes saben que no podemos entrar a la presencia de Dios si no es por medio de Jesús? No podemos entrar a la presencia de Dios, no podemos tener garantizado el cielo si no fuera por nuestra propia individual relación con Dios. Porque es lo que estaban diciendo aquí los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos esa herencia, tenemos esa heredad, somos simiente de Abraham. Así es que vamos a entrar al cielo porque somos simiente de Abraham. Pero ¿qué le está diciendo Jesús? Está refutando lo que están diciendo porque le está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. No nada más podemos entrar al cielo. Es como, por ejemplo, si mis hijos dicen, no, pues es que mi papá y mi mamá fueron pastores y trabajaban en la iglesia y oraban por la gente, significa que ya tienen ganado el cielo ellos, ¿verdad? Claro que no, es una decisión individual que van a tener que hacer ellos para seguir a Dios y servir. Ellos no pueden tomar crédito por lo que estamos haciendo nosotros, y nosotros que lo estamos haciendo no podemos tomar crédito porque lo que nos va a hacer entrar al cielo va a ser lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Quiero hablarles primero que somos esclavos del pecado. Dice algo aquí Jesús que está tremendo. Miren lo que dice. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Cuánto nos cayó la piedra? ¿Cuánto nos cayó el saco? ¿Verdad? Todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, así de sencillo. Jesús no está utilizando alguna parábola, está diciéndolo tal y como es. Todo el que peca es esclavo del pecado. Si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en una vida así, vamos a estar esclavizados a ella. Y vamos a estar esclavizados al pecado. Y el problema es que al estar esclavizados al pecado, eso trae consecuencias. Cuando nos esclavizamos al pecado, ¿qué pasa entonces? La función que Dios tiene para nosotros, la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen un potencial tremendo y lo despilfarran en cosas que ni el caso? ¿No? Mi hija, por ejemplo, la más chiquita, esa niña va a ser muy buena emprendedora. Le gusta hacer negocio y es muy buena para hacer dinero. Le gusta, es buena y busca una forma u otra y de repente trae $70, $80 que hace pues cosas que no, ahorita pues obviamente no está trabajando, tiene 13 años, ¿verdad? Pero ahí en la casa que, papá, te doy un masaje, oye, que voy a hacer esto, oye, que voy a limpiar el carro, que voy a hacer lo otro. Ok, corazón, pues órale, pero y pues sabe que hay recompensa y pues se aprovecha y de repente trae $70, $80 y se lo gana y bien padre. Pero ¿qué hace la niña cuando trae ese dinero? Empieza a comprarle dulces a todos
invita a todos sus hermanos a comer, ¿y qué pasa cuando se lo gasta? Pero como si tuviera agujeros en las bolsas, no sé a quién salió. No voy a decir que fue Elda, porque pues no creo que sea ella. Pero no, soy yo soy el gastalón, la verdad. Así es que le das de cuenta que le queman las bolsas el dinero y busca cómo. Entonces le digo, mi amor, si supiera ahorrar, si supiera eso, le haría, ahorita estuviera millonaria. Pero despilfarra las cosas. O si usted conoce a alguien que tiene una inteligencia tremenda, pero decidió no ir a la escuela. Una persona que tiene una facilidad de palabra, pero pues lo utiliza para maldecir a los demás y lo utiliza no para las cosas buenas de Dios, nada más lo utiliza para decir cosas malas. Una persona que tiene influencia, ¿verdad? Tiene facilidad de palabra, tiene facilidad de influenciar a los demás y lo está utilizando para influenciarlos para el mal, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? Es lo que pasa. Cuando nosotros nos esclavizamos al pecado, no podemos alcanzar el potencial que Dios depositó en nosotros cuando nos creó. El enemigo utiliza eso para esclavizarnos, para ponernos en una jaula y no poder hacer nada, no poder progresar, no poder servir a Dios. Mire lo que dice Romanos 7:14. Vemos de nuevo ese mismo tema. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Esto es Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, de mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no tengo el bien que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? No sé si usted se haya encontrado en esa batalla, ¿verdad? De que usted quiere hacer el bien, quiere hacer lo que debe hacer, quiere hacer lo que le agrada a Dios y terminamos haciendo otra cosa. Terminamos no tanto respondiendo, reaccionando de una manera que no debemos. Terminamos yéndonos por la catafixia número 3 en vez de la catafixia número 1. ¿Cuántos se acuerdan de Chabelo, en Familia con Chabelo? ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan que la catafixia número 3 siempre es lo más feo, ¿verdad? Lo mejor siempre era la 1 o la 2, ¿verdad? Pero no, y la catafixia no, agarra la catafixia 3. Bueno, así nos pasa. Hacemos malas decisiones. Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere hablar de lo que escuchamos, y ya me han escuchado decir esto muchas veces, lo que llamamos esa naturaleza pecaminosa en el griego, sarx, la carne, es lo que hoy en día le llamamos la naturaleza humana. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestros deseos humanos, los deseos sensuales, y no nada más estoy hablando de sexo, pero esos deseos muchas veces de justicia, de venganza, de esto, del otro, entonces vamos a caer aquí. Si le hacemos caso a la carne, si le hacemos caso a nuestra naturaleza humana, no vamos a estar haciendo lo que nos pide Dios y vamos a hacernos esclavos de ella. Mire lo que dice aquí también en la carta que le escribió, la epístola que escribió Pablo a Tito, uno de sus alumnos, digamos. Tito 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador,
Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la verdad, la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Entonces aquí estamos viendo un contraste que está haciendo. Antes así éramos, antes así vivíamos. Esta era nuestra naturaleza, vivíamos para complacer nuestra naturaleza pecaminosa. Vivíamos para complacer nuestras necesidades humanas, nuestras tendencias humanas. Pero al estar viviendo ahí, estábamos viviendo en esclavitud al pecado. Como dice Jesús, todo el que peca es esclavo del pecado. Pero luego empieza a contrastar las cosas, porque está hablando antes. Dice, y ahora, dice, hemos sido librados de ese pecado. Somos libres del pecado. Lo que hizo Jesús, no porque nosotros hicimos, sino lo que hizo Jesús, derramó su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que no nos merecemos, ¿verdad? Que es el amor, es la salvación, es la restauración de nuestro estatus con Dios. Lo hizo Jesús. Entonces dice, empieza a contrastar y dice, ahora hemos sido justificados por su gracia y llegamos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir una vida eterna. Algo dice aquí tremendo Jesús cuando le estaba leyendo anteriormente el pasaje con los fariseos. En Juan 8 dice, todo el que el que peca es esclavo del pecado. Y luego sigue con esto y nos da una ilustración muy interesante. Dice, el esclavo no tiene lugar permanente en la casa, ¿verdad? Porque los esclavos van y vienen, según cómo era la esclavitud entonces. Porque tenían una ley mosaica que cada 7 años, el año de jubileo, cada 7 años tenían que dejarlos libres. Y si lo compraban o tenían a esa persona esclavizada en el 6º año, para el 7º año tenía que irse. O sea, cada 7 años estaba marcado ese año que todo estaba libre. Entonces, dice, ningún esclavo es permanente, ningún esclavo permanece, es temporal nada más. Dice, pero los hijos, esos sí están permanentemente en la casa. Esos sí tienen un lugar permanente en la casa. Los hijos. Entonces hace ese contraste. Y aquí estamos escuchando, Pablo está diciendo que nos hacemos herederos, que somos adoptados, ¿verdad? De esclavos a hijos. Dice, el hijo tiene un lugar. Dice, mientras estemos sirviendo al pecado, vamos a estar esclavizados al pecado y no tenemos lugar permanente. Pero cuando somos adoptados, cuando somos transformados a hijos, entonces sí tenemos un lugar permanente en la mesa y tenemos una heredad. Nos pueden poner en el testamento, ¿verdad? Cuando legalmente somos adoptados, cuando una persona se adopta legalmente, entonces esa persona tiene derecho a cualquier herencia que vaya a dejar el padre o la madre, ¿verdad? Tiene un clamo legal. Y es lo mismo que está diciendo aquí, que entonces hay esa diferencia. Entonces, salimos de la esclavitud del pecado y quedamos libres. Pero déjeme hablarle un poquito más de esta libertad. Es una libertad diferente. Es una esclavitud a Dios. Una esclavitud a la justicia. Y ahorita muchos, los que me están escuchando, muchos como que no me gusta la palabra esclavitud. Yo no quiero ser esclavo de nada ni de nadie. Quiero ser mi propio, quiero ser mío, quiero ser de mí. Pero déjeme ver esto un poquito más detenidamente. Porque lo vemos en la Biblia, este concepto. Quiero hablar de lo que es ser un esclavo de Cristo, lo que es un esclavo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido un trabajo en el cual no les va muy bien? De hecho, lo tratan mal. Es un trabajo que como que ni le dan ganas de ir
ya está harto de ese trabajo por la forma en que lo tratan, a lo mejor no tiene beneficios, las horas están horribles y lo tratan mal. Pero ve otro trabajo donde les pagan bien, tiene beneficios, las horas son mejores, el trato es mucho más diferente. ¿Cuántos de ustedes quisieran mejor meter una solicitud de empleo a este otro lugar? ¿Tuvieran la oportunidad? Van a seguir trabajando, ¿verdad? Van a seguir trabajando duro, ¿verdad? Pero van a trabajar en uno donde tienen mejores beneficios. Cuando estamos esclavizados para el pecado, los beneficios no son buenos. Cuando estamos esclavizados a Cristo, los beneficios son muy buenos. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. De hecho, hay tantas personas que quieren hacer que la Biblia quede mal, o quieren decir que la Biblia está hasta cierto punto tolerando lo que es, o está promoviendo la esclavitud, ¿verdad? Ahorita, especialmente en estos tiempos donde todo es tan sensitivo, lo que dices o no dices, y la gente se ofende, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. De hecho, si usted no me cree en esto, hay todo un libro, que es nada más un capítulo, es una carta pequeña que se llama Filemón, ¿verdad? El libro Filemón, la epístola Filemón. Filemón era un hombre que tenía esclavos, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo fue y atendió a Pablo mientras estaba en la prisión. Y estuvo atendiendo a Pablo y fue un siervo de Pablo y le ayudó a Pablo en tantas cosas, nada más que se le escapó a Filemón. Y lo que está haciendo Pablo se lo está regresando a Filemón para que vaya y diga, oye, pues es que tú estás trabajando para este hombre, eres esclavo de él, ve para allá, pero te voy a mandar una carta. Y lo que dice la carta se la voy a dejar para que la lea. Es un capítulo nada más, ¿verdad? Se la voy a dejar para que la lea, pero le está diciendo a Filemón, ¿sabes qué? Déjalo libre, déjalo libre. Está hablando de la importancia de la libertad y diciéndole que él también, que así como él es libre, pero todo se lo debe a Cristo. Le está diciendo, deja a este hombre libre también. Y está hablando de cómo, de aquí estas palabras, de hecho, de este libro, fue uno de los libros que inspiró a muchas de las personas que abolieron la esclavitud aquí en Estados Unidos, el de la carta a Filemón. Y con esto comienza, mire cómo se describe Pablo. ¿Okay? Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Con esto empieza. Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano de Timoteo. En otras traducciones puede usted leer esclavo, siervo de Cristo Jesús, ¿verdad? Siervo de Cristo Jesús. Entonces estamos viendo aquí cómo él se está describiendo a sí mismo. Soy un esclavo de Cristo Jesús. Soy un esclavo a Dios. Entonces, muchas veces hoy en día inmediatamente vernos como esclavos es algo que no es necesariamente muy bueno, porque la connotación es negativa. Pero esto es algo que es beneficioso, como lo estaba leyendo ahorita. Mire lo que dice en Primera de Corintios. Aquí Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21. Dice, ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Aparentemente se está contradiciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes fueron ¿qué? Comprados. ¿Por qué les puse ese film al principio? Porque ¿qué fue lo que hizo Schindler? Los compró. Eran esclavos de los nazis, eran esclavos del sistema nazi. ¿Y qué fue lo que hizo él? Los compró. Entonces, ¿a quién le debían ellos su lealtad? A Schindler, ¿verdad? Pero Schindler lo utilizó para que ahora me van a servir a mí, van a hacer lo que yo quiera y me van a limpiar los zapatos y me van a besar los pies. No. ¿Para qué los compró? Para que tuvieran libertad y vivieran sus vidas como deberían.
¿Qué fue lo que dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Amén. ¿Por qué nos vino a liberar? Porque estábamos esclavizados al pecado. ¿Sí? Estamos esclavizados a Él. Pero la esclavitud, o sea, cambia completamente la simbología, la terminología, la connotación de lo que es servir a Cristo, ser esclavos de Cristo, ser siervos de Dios. Porque estamos en absoluta y completa libertad. Les estuve hablando de eso. No significa que podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero estamos ahora viviendo en esa libertad, porque ahora somos esclavos de Dios. Por eso le llamé a esto esclavitud inevitable. Porque o somos esclavos del mundo, del enemigo, o somos esclavos de Dios. No estamos como ¿cuántos se acuerdan de la nevería que había aquí en Estados Unidos? Que hay, creo que todavía existe, era Baskin Robbins. 31 sabores, ¿verdad? En la Biblia nada más tenemos 2, ¿verdad? Nada más tenemos 2. O servimos a Dios, o servimos al enemigo. O hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad del enemigo. A lo mejor algunos de ustedes dirán, pero ¿qué tal la voluntad humana? La voluntad humana, claro, pero la voluntad humana está atada a la voluntad de ¿quién? Del enemigo. ¿Por qué? Por la caída. Por la caída. Entonces, vemos ahí eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no sabe, que dice, todo el que obedece al pecado es esclavo del pecado. Aquí vemos claramente eso. Pero si obedecemos a Dios, entonces ¿de quién somos esclavos? De Dios. Tenemos esa libertad. Así como Schindler compró a estas personas que no se podían liberar a sí mismos, que no tenían la autoridad, no tenían la capacidad, no tenían el poder, no tenían la influencia política para hacerlo. Y este hombre lo hizo simplemente para salvar sus vidas. De la misma manera, Jesús pagó el precio por nosotros con su sangre, para que usted y yo tengamos esa libertad que nadie más, que nosotros no podíamos tomar. ¿Okay? Entonces somos esclavos, somos siervos de Dios. Mire lo que dice aquí Romanos 6:16. Me encanta este pasaje. ¿Acaso no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y luego dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos ahora para servir la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Jesús, cosechan la santidad que conduce a la verdad eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que decidimos obedecer, a eso nos esclavizamos. Somos esclavos de lo que decidimos obedecer. Y luego dice, si es el pecado, ¿nos va a llevar a dónde? A la muerte. Porque ¿qué es lo que nos va a mantener fuera del caminar con Dios? El pecado. ¿Qué nos va a mantener fuera del cielo? El pecado. ¿Qué nos va a hacer entrar derechito al infierno? El pecado. Sí lo dije. Discúlpenme si los ofendí. No estoy aquí para decirles lo que quieran escuchar. Estoy aquí para decirles lo que deben de escuchar. El infierno todavía existe. Y la gente se sigue yendo ahí. Y a lo mejor se pregunta usted, ¿por qué un Dios bueno manda a la gente al infierno? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no hizo el infierno para la gente? Lo hizo para Satanás y sus seguidores. ¿Ok? Entonces, si nosotros, ¿cuántos de ustedes saben que el infierno es la medalla de oro para aquellos que verdaderamente lo quieren?
Dios nos está diciendo, por allá no, haz esto. No, no, y ahí vamos. Y no, mira, otra vez, hijo, da la vuelta, vente para acá, vamos. No, vamos otra vez para allá. ¿Sí? ¿Nunca se ha topado usted con un adolescente que no quiere hacer caso? Y tercos, ¿sí? ¿Verdad? Qué gastante, ¿verdad? Que muchas veces hacen las cosas nomás por hacerlas, nada más para darnos en la cabeza, porque no quieren someterse a la autoridad. Quieren demostrarnos que ellos también pueden y que ellos tienen esa autoridad y tienen esa independencia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con Dios muchas veces? Somos niños chiflados, ¿verdad? Niños chiquitos que no nos queremos someter nada más porque yo digo. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Cuando le dicen al niño, no juegues con no toques la estufa, no toques la estufa porque te vas a quemar. No, hasta que, me queme. Desgraciadamente que cuando uno se quema con la estufa ya deja de jugar con la estufa, ¿verdad? Ya después de adulto lo forzan a uno a cocinar y cosas así, ¿verdad? Pero son sacrificios que tiene uno que hacer por nuestros seres queridos, gloria a Dios. Pero a lo que voy es de que cuando en lo que va a terminar esto es un camino. Esto es un caminar que estamos haciendo. Es un caminar. La importancia de nosotros estar esclavizados a Dios es que nos va a llevar a donde Él está. Si nos esclavizamos al enemigo, Él nos va a llevar a donde Él está. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? Que eso es lo más importante. Jesús, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que estén donde yo estoy. Y si no fuera cierto, no se los hubiera dicho. Pero el enemigo nos quiere llevar con él. Quiere destruirnos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias? Y espero que ninguno de ustedes lo haya hecho. Pero digamos, están en una casa y saben que le van a quitar la casa por falta de pago, o le van a dar una evicción o lo que sea. ¿Y qué pasa? Empiezan a destruir todo. Empiezan a destruir la casa. ¿Por qué? Pues no me la puedo llevar, pues no es mía, me la van a quitar, pues ahora sí voy a empezar a hacer agujeros en la pared, voy a romper esto, voy a rayar esto, ¿Cuántos han escuchado historias así? Porque sí pasa. ¿Qué hacen los enemigos? El enemigo cuando sabe que va a empezar a destruir y a llevarse a todos los que pueda, ¿verdad? Miren, vida o muerte. Quiero hablarles en lo que va a terminar esto, es vida o muerte. Dice, o nos hacemos esclavos del pecado que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la muerte, o nos hacemos esclavos de la justicia que nos lleva a la vida eterna. Porque eso es lo que verdaderamente está en la balanza aquí, es la vida eterna. Les he dicho muchas veces que Jesús no vino a hacer a los malos buenos. Eso lo escuché de este Rabbi Zacharias, ¿verdad? Nos decía que Jesús no vino a hacer a los malos buenos, vino a hacer a los muertos vivos. Amén. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Inclusive les dice, no vine a traer paz al mundo, vine a traer una espada. Porque habrá divisiones, va a haber guerra entre padre e hijo, en madre e hijo, va a haber todo este tipo de guerras. Y dice, voy a traer esa división, voy a traer ese conflicto. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener que decidir si me van a seguir o no. Miren, Gálatas 5:13 nos dice esto. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en el libro de Gálatas? Les dice, miren, ¿saben qué? Dice, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Eso lo toqué un poquito la semana pasada, pero quiero tocarlo otra vez, porque vivimos en un tiempo donde se está celebrando mucho el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Qué bueno que preguntó.
El hedonismo es una vida en la que buscamos nada más placer, placer tras placer tras placer. Y estamos viviendo unos tiempos, estamos viendo donde se está celebrando el hedonismo, ¿verdad? Vivir una vida donde estamos buscando esas sensualidades que complacen nuestra naturaleza humana, que satisfacen la carne. Como le digo, no solamente estoy hablando de sexo, no solamente estoy hablando de todo, de muchas veces que te hacen algo, te voy a hacer algo a ti. Me hiciste esta, ahora te hago esta. Me trataste mal, ahora yo te voy a tratar. No te voy a perdonar, voy a ser orgulloso, voy a hacerme rico. Todo eso que me voy a estar enfocando en mí, nada más. Vamos, en mí, sí, en mí. Parece que estoy hablando inglés, de repente se me va la onda. Estoy enfocándome en mí. Pero es lo que dice, tenemos que tener cuidado. Rabbi Zacarías decía también, no usemos nuestra libertad para violar nuestra libertad. No usemos nuestra libertad para violar nuestra libertad. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Venezuela? País Venezuela. ¿Cuántos se acuerdan de Venezuela? No sé si hagan memoria, en los 90s. Venezuela en los 90s era un país extremadamente próspero. Extremadamente próspero. Tenían mucha riqueza, estaban teniendo mucho petróleo. No, estaban muy, muy bien económicamente. ¿Qué pasó? La gente votó y eligió un régimen socialista rayando en comunismo. Fue cuando entró Hugo Chávez. ¿Y qué fue lo que hizo con la economía? Se vino abajo, se murió, después entró Maduro y se vino todavía más abajo. ¿Cómo fue que ellos violaron su propia libertad y violaron todo lo que tenían, lo tiraron al... No estoy queriendo hacer no estoy queriendo hablar de política, pero quiero hablarles cómo tomaron su libertad para violar su propia libertad. ¿Okay? Muchas veces nosotros, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos después de ser salvos, después de conocer a Dios, tomamos decisiones que nos pueden llevar a esclavizarnos aún más. Que salimos de la esclavitud, salimos de Egipto, pero a las primeras de cambio nos queremos devolver, ¿verdad? Porque nos sacaron de Egipto, pero Egipto no ha salido de nosotros. Nos sacaron del pecado, pero el pecado todavía sigue aquí. Entonces, ¿qué queremos? Otra vez regresar. A la primera de cambio, al primer estrés, a la primera cosa que no sale bien, inmediatamente queremos actuar como siempre lo habíamos hecho. Pero no podemos regresar atrás. No podemos regresar, no podemos retroceder, mis hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que pasó con la esposa de Lot? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, están los ángeles destruyendo todos y les dice, váyanse, no volteen atrás. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Volteó. ¿Por qué volteó? Curiosidad, pero creo que también estaba extrañando lo que se estaba quedando allá atrás. Y él simplemente a lo mejor estaba caminando, pero su corazón siguió allá. Y el pecado es una cosa del corazón. ¿Sí me entienden? Entonces no podemos utilizar nuestra libertad para violar nuestra propia libertad. No, sí podemos, no debemos de hacerlo. Pablo, les leí la vez pasada lo que les dice, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Puedo hacer todas las cosas, pero no todo me va a edificar. Puedo hacer todas las cosas, pero no me voy a hacer esclavo de ninguna de ellas. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que aunque estamos con Dios, que Dios nos salvó, que Dios virtió su sangre, entregó su sangre por usted y por mí, nos compró con un precio y luego decimos, thank you, but no thank you. Y nos vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? En el capítulo 10 de Hebreos, si seguimos pecando de una manera, ¿cómo se dice? No me acuerdo del término, pero si lo seguimos haciendo adrede, ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio. Ya no se puede cubrir. Porque estamos tomando la sangre de Jesús como si fuera una cosa de inmundicia. Entonces tenemos que arrepentirnos, hermanos.
Mire lo que dice aquí en Deuteronomio. Me encanta este pasaje. Están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Están a punto de entrar a la tierra que se le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estaban ya después de varios cientos de años, estaban a punto de ahora tomar y conquistar esa tierra que Dios había prometido hace mucho tiempo. Nada más déjeme hacer un paréntesis rápido. ¿Cuántos de ustedes saben que la tierra prometida para usted y para mí, acuérdense, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que se manifiesta en el Nuevo? La tierra prometida entonces era Jerusalén, pero verdaderamente la tierra prometida que es para nosotros, ¿cuál es? El cielo. Es el cielo. Esa es la tierra prometida para usted y para mí. Ya no es una tierra aquí. El mismo capítulo de Hebreos, Pablo habla de eso, que Abraham vivió en tiendas de campaña. Él vivió en tiendas y vivió como un extranjero en una tierra extraña, porque estaba buscando, él deseaba una ciudad con cimientos permanentes, que el arquitecto y constructor era ¿quién? Dios. ¿Ven cómo está haciendo la transición de la tierra prometida a la tierra prometida a ser el cielo? De la misma manera usted y yo somos pasajeros, vamos pasando por aquí. Esto es algo transitorio. Pero lo importante es a dónde vamos, esa ciudad permanente. Esa ciudad con cimientos permanentes, que el arquitecto y constructor es Dios mismo. Miren lo que le está diciendo antes de entrar a la tierra prometida entonces en Deuteronomio, el último libro que escribió Moisés. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Así podíamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. ¿Qué dice? Hoy te doy ¿a qué? A elegir. Libre albedrío, ¿verdad? Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Y así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró para tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ves lo que está diciendo Dios por medio de Moisés al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida? Dijo, voy a poner vida y muerte, bendición y maldición. Pero luego, ¿qué le dice? Tú decides. Tú decides. Iglesia, nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Como individuos, como iglesia, pero primeramente como individuos, ¿qué tenemos que hacer para entrar a esa tierra prometida? Porque los mismos preceptos que le dio a ese pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida son los mismos preceptos que usted y yo tenemos para entrar a nuestra tierra prometida. Dice Jesús, el que me ama, obedece mis mandamientos. Tenemos que ser obedientes. Ya estamos libres del pecado, pero ahora tenemos que mantenernos libres del pecado, ¿verdad? Es importante. Por eso les digo, esa esclavitud inevitable. Vamos a ser esclavos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer los preceptos. Obedecer los preceptos. Si obedecemos los preceptos, nos podemos quedar ahí. Si no los obedecemos, no vamos a durar ahí adentro. ¿Cuántos de ustedes, no sé si a ustedes les haya pasado, pero conozco a un amigo que le pasó? Y usted vaya a un hotel que esté así bien picudo, bien bonito, bien padre, ¿verdad?
y pues le encanta el servicio, el lugar, o sea, todo está bien padre. Pero ¿qué pasa si usted está haciendo mucho ruido y está haciendo una fiesta y hay ruido y ruido y ruido? ¿Qué va a pasar? A la puerta, ¿verdad? Le van a tocar la puerta y a lo mejor van a traer policías y lo van a sacar de ahí del hotel. Porque no se puede quedar porque no está siguiendo las reglas. Pero como le dije la vez pasada y se lo recuerdo de nuevo, queremos vivir en un tiempo donde no hay reglas, que nosotros queremos definir las reglas. Pero tenemos nosotros que obedecer y someternos. Eso es la parte de la esclavitud, ¿verdad? Someternos a Cristo para tener esa vida eterna con Él. Finalmente, déjenme cerrar con esto. Voy a pedir que se pongan de pie para cerrar. Viene aquí en 1 de Corintios 15:50. Y aquí es donde vemos lo que le estoy diciendo, esa vida y libertad. Tenemos la libertad. Fuimos esclavos del pecado en algún tiempo, o a lo mejor todavía andamos queriendo regresar, ¿verdad? Pero ya no pertenecemos ahí. Somos esclavos de Cristo. Pero en esa esclavitud de Cristo, por más contradictorio que se escuche esto, ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar la libertad como debe ser. Podemos verdaderamente vivir la vida en paz como debe ser y recibir esa vida eterna. Pero por eso mismo tenemos que tener esos parámetros y vivir la vida que Dios pide que vivamos. 1 de Corintios 15 dice esto: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces nos cansamos. Muchas veces sentimos que lo que estamos haciendo no está dando fruto. Muchas veces sentimos que pues estamos trabajando, estamos haciendo esto y miren, pues de repente se viene abajo todo esto, de repente no está saliendo las cosas, o pues cerraron la iglesia, o la tuvieron que volver a abrir, y está la pandemia, y la gente tiene miedo, y está pasando esto, y está pasando. El trabajo de Dios nunca es en vano. Amén. Los milagros van a seguir sucediendo, el Señor sigue en su trono, Él se sigue moviendo, y Él sigue llevándonos cada vez, paso a paso, más cerca a esa vida eterna que tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Nosotros tenemos que aferrarnos a Él. El enemigo pone cadenas para amarrarnos y detenernos a la fuerza con Él. Dios nos quita las cadenas para que nosotros nos abracemos de Él. Porque sabemos lo que es bueno, porque sabemos lo que nos trae vida, porque sabemos lo que verdaderamente nos trae paz. El enemigo nos asusta, el enemigo nos quebranta, el enemigo nos hace sentir poca cosa. Dios nos levanta, Dios nos edifica, Dios nos da fe para seguir adelante en medio de la tormenta. El enemigo nos dice que estamos solos. Dios dice que está más cerca que un hermano y que nunca nos abandona ni nos desampara. En Él tenemos vida eterna.